¿Qué tal, amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York. Nos es grato presentar en esta ocasión a María Eugenia, quien es candidata asambleísta por las listas 2 Unidad Popular del Distrito 3 de la provincia del Guayas. El agradecimiento de siempre a nuestra audiencia por permitirnos ingresar en vuestras casas y que nuestras programaciones sean una de las favoritas. María Eugenia, bienvenida, gracias por estar en este programa. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad brindada. Un saludo para todos aquellos compatriotas nuestros en todo el mundo, migrantes, que cada familia ecuatoriana creo que la tiene, no deja de tener un hermano, un tío, un allegado, el amigo. Un beso fraterno para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Entonces damos inicio ya con esta entrevista un poco temprano, pero amerita la situación. María Eugenia, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo han sentido, cómo han percibido la aceptación de la gente en sus recorridos? Le comento. Ha sido un recorrido maravilloso, realmente lleno de mucha motivación, por decirlo así. La gente quiere un cambio. Mire, nosotros venimos atravesando el tiempo de la pandemia, ya básicamente vamos a tener el año de que hemos venido sufriendo aquello. No es que no hemos tenido la crisis, pero la pandemia logró evidenciar una realidad que viven las clases populares. Y esta realidad que la vivieron cuando nuestros familiares, nuestros amigos morían por el COVID en sus casas, morían en el COVID en las calles, fuera de los hospitales, cuando la gente humilde, la gente pobre, la gente sencilla no tuvo ni siquiera un ataúd, sino que nos entregaron cajas de cartón, cuando enviaron al desempleo a más de 1 millón de hombres y mujeres que tenían que sostener a sus familias, poniéndole el pan en la mesa de su hogar, afectando a miles de niños. Asimismo, en el sistema educativo, hoy hay una oportunidad, este 7 de febrero hay una oportunidad de cambiar, de junto a Yacu Pérez, María Eugenia Rodríguez y los asambleístas de Unidad Popular que se encuentran en las 24 provincias, pero también que tenemos asambleístas a nivel en la comunidad internacional. Es la hora y es el momento en que pensemos en que debemos revisar el voto y no darle a los mismos de siempre. La gente nos dice, yo soy de profesión, soy maestra, profesora, me dicen la profe María Eugenia acá. Y en cada recorrido dicen, profe, estamos con ustedes, estamos con la lista 2, estamos con Unidad Popular. Tienen confianza, les hemos agradecido ese respaldo. Y seguramente este 7 de febrero, junto a Yacu Pérez y Giovanni Tarihuana, se sellará la victoria del pueblo. Pero ¿no considera usted, María Eugenia, que perdieron la oportunidad de poder revertir todo aquello que acaba de mencionar, como tantas personas en las calles sin ser enterradas dignamente, sin revertir ese mal manejo del gobierno de Lenín Moreno cuando tuvieron oportunidad? Y le menciono dos aspectos importantísimos. Lo que fue la consulta popular, apoyaron ustedes frontalmente, a pesar de que la consulta era inconstitucional. Posterior a eso, en el mes de octubre, también estuvieron luchando para revertir ciertas decisiones del gobierno cuando en realidad lo que se requería, y le hablo como ecuatoriano, era revertir o cesar al gobierno. ¿No creen que perdieron una muy buena oportunidad? Primero quiero decirles que nosotros no hemos sido ni somos parte del gobierno, ni del correísmo ni del morenismo. Frente a ellos siempre ha estado la banda delictiva del correísmo, que ahí lo vemos a los DAJIC, un defensor de DAJIC, de los gastos reservados, que eso no se está diciendo. Asimismo vemos el desfalco que se le ha hecho por más de 70.000 millones, no una deuda reconocida por María Eugenia Rodríguez, una deuda reconocida hasta por organismos internacionales que nos dejó el Correato, y le transfirió el morenismo porque fue la continuidad. Y cuando nosotros hablamos de la consulta popular, su esencia de la consulta popular no es lo que usted menciona, porque eso dicen los correístas, no, de eso se agarran. Yo no soy correísta, yo le aclaro que yo no soy correísta, yo hablo con objetividad y con propiedad. Sí, yo le estoy diciendo que eso dicen los correístas porque no por usted, sino que eso es algo que la campaña que los correístas han llevado en este tiempo. No digo que usted, estoy diciendo que es la campaña que han llevado ellos y me refería a eso.
Entonces, ¿qué ocurre? La esencia del sí en la consulta popular era lógicamente sacar la estructura del poder que tenía el correísmo y el correato, por nombrarlo, manejaba el sistema. Yo sí quisiera en otra ocasión poder analizar lo que fue la consulta popular para que Sí, usted analice un poquito legalmente y podamos llegar a la conclusión, claro, no llegar a la conclusión, no, sino el debate esclarecer de preciso, que fue ¿no? Sí, inconstitucional. En fin, ya, bueno, continuamos. vamos a continuar. Pues entonces, ¿qué ocurrió? En su esencia estaba entre las tantas cosas, era lógicamente desmontar esa estructura que ya venía organizada, que no dejamos, que fueron los pulpos y los tentáculos de la corrupción, y que ahora la tenemos hasta ahora. Nosotros tenemos la debacle que estamos viviendo. Una, dos. Cuando hablamos del octubre rojo, que fue el año anterior, déjeme decirle que las medidas que no pasaron en octubre, las pasaron a la ley humanitaria y la ley de reordenamiento de las finanzas. Y esas medidas fueron aprobadas justamente por el morenismo y el correísmo. Quienes la detuvimos fue en octubre, fuimos nosotros, los movimientos sociales, los trabajadores, los obreros, la clase trabajadora. Como no cruzaron en octubre, ¿qué decía las medidas? Una, el alza de los combustibles. Dos, el recorte a los sueldos. Eso decía las medidas que iban a tomar y por las cuales salimos a luchar en las calles. Usted lo dice como ecuatoriano, yo lo digo como ecuatoriano que vivía la crisis y que estuve en las calles luchando. Tercero, estábamos hablando de los intereses de los bancos, que en ese tiempo posteriormente también se vio. Entonces, lo que venía enfrentando el pueblo ecuatoriano, el octubre rojo, que lo logramos detener cuando vino la pandemia, tuvieron el momento preciso. Primero, porque por la cuestión de los niveles de contagio no podíamos estar en las calles agrupados. Entonces, el Estado, las políticas como tales, lograron pasar en la Asamblea. ¿Quiénes la aprobaron? Las aprobaron lógicamente los correístas, los morenistas, los socialcristianos y todos sus grupos que se encuentran en la Asamblea y que quieren ser reelegidos. Entonces, no es que no tuvieron la oportunidad, nosotros logramos detener esas medidas que fueron aplicadas en marzo. Se lo digo, yo soy maestra, 25 años en la docencia, y en el mes de octubre del año 2020, a nosotros ya nos hablaban del recorte salarial. Y ahora, en el tiempo de la pandemia, nos lo cruzaron. No hubo ningún tipo de pena con el pueblo, que el pueblo se estaba muriendo, que el pueblo estaba ocurriendo. Simplemente y llanamente nos cruzaron el recorte salarial, pero también nos cruzaron una factura grande, que fue el desempleo. Estamos hablando de que hace un año... ¿Cómo revertir, María Eugenia, cómo revertir todas esas decisiones que usted acaba de mencionar, cosa que no estamos muy de acuerdo? Pero sin embargo, este no es el tema, claro. no es el tema para analizar lo que fue la consulta popular, sino necesitaba dos epítetos o situaciones vividas en el Ecuador. ¿Cómo revertir ese desempleo? ¿Cómo revertir la falta de fuentes de trabajo, la falta de concientización y humanización de este gobierno? ¿Qué piensan hacer ustedes cuando lleguen a ser gobierno? Ya. Primero nosotros, primero que el pueblo no tiene que votar por lo mismo de siempre. Eso es una de las cosas importantes. Tiene que cambiar su voto, porque si nosotros estamos esperando pensar en que vamos a votar por el correísmo, en este caso, Arauz representado, pues vamos a votar por el banquero, Si me permite, concretémonos en responder a las preguntas perfecto. y Una de las cosas no que nosotros busquemos pensamos, evadir, busquemos la porque solución. Una de lo las que sí cosas que nosotros pensamos, la gente necesita, sí, nuestra audiencia necesita y sus oyentes necesitan es saber perfecto. cuáles son las propuestas. Ya, primero, una de las cosas, nosotros consideramos que el que más tiene, más debe aportar. Uno, tiene que haber la contribución del 1% sobre los 270 grupos económicos más grandes del país. Todos tienen que aportar. Dos, nosotros pensamos implementar una política tributaria en criterios de equidad. ¿Ya? ¿Por qué lo decimos esto? Porque simple y llanamente el SRI carga sobre los pueblos, pero no sobre las grandes empresas. Hablamos de que se está evadiendo impuestos por más de 4.500 millones de dólares, que no hay la voluntad política, porque es la voluntad política, ni tampoco existe la voluntad desde la Asamblea de considerar aquello. Estamos hablando de que se están endeudando al Fondo Monetario Internacional por más de $10.000,
supuestamente para reactivación, cuando nosotros tenemos los recursos para tomarlos. Asimismo, también hablamos de la reducción del IVA al 10%, al 10%, del 12 al 10%. Nosotros también hablamos, pues lógicamente, de la suspensión del pago de la deuda externa. Nosotros consideramos que la deuda externa es inmoral y legítima, y por lo tanto ahí se va una gran cantidad de dinero solamente en intereses. Por lo tanto, nosotros pensamos que debe darse una auditoría, suspender el pago y de una u otra manera este dinero sea destinado a salud y educación y las unidades de producción. Hablamos de implementar créditos a la pequeña y mediana empresa, que realmente son las que generan trabajo. Darle la asesoría a aquellos emprendimientos que inicialmente para darles crédito, los bancos aperturan con altas tasas de interés. Nosotros consideramos que las tasas de interés deben ser rebajadas. En cuanto a la ley de educación, porque es importante todo es un global. En cuanto a la ley de educación, nosotros impulsamos una nueva ley de educación, una ley de educación distinta, diferente a la que actualmente tenemos, una ley de educación que sea totalmente compatible con la realidad del país. Pero ¿de dónde sacarán ustedes los recursos para reactivar la economía? Usted me acaba de citar que se va de más de 4.500 millones de dólares, me imagino que son anuales, ¿no es cierto?, que van a hacer una disminución del IVA al 10%. Al hacer esa disminución del IVA, ¿no están perdiendo ingresos hacia el gobierno central? No, yo pienso que va a haber una reactivación. Que estamos viviendo una situación crítica económicamente en el país. No, totalmente. Yo pienso todo lo contrario. Nosotros pensamos que eso va a permitir inclusive una reactivación, porque déjeme decirle que el implementar políticas que permitan el desarrollo mediano de las pequeñas y medianas empresas grandes. Los monopolios están acabando con las pequeñas y medianas empresas. O sea, debemos ser sinceros, debemos apuntar a aquello. Esas serán políticas que nos permitan. Mire, por ejemplo, usted se imagina si a los maestros se nos recortaba el 8.33% de nuestro sueldo y nosotros logramos inyectar una gran cantidad de dinero al Estado. Ahora, se imagina si, por ejemplo, las grandes empresas, estos grandes grupos de poder, sobre solo el 1%, no estamos diciendo que es que van a perder el 1% sobre los activos de 270 grupos económicos más importantes. Yo creo que el dinero hay. Segundo, tenemos que ir a recuperar lo robado. Hoy la Asamblea ha sido trascendental. En noviembre del 2019, en la reforma del Código Integral Penal, los bloques que hemos hablado ya y que hoy están hasta de candidatos, se opusieron, negaron la oportunidad en el tema de la incautación de bienes. Hoy se aprobó la ley de extinción de dominio, una ley que también va a permitir recuperar lo robado. Es que otra de las cosas que nos va a permitir el hecho de reactivar es ir a recuperar lo robado que se puede. Miren, la gente a veces, y es verdad, la población... Pero cuando dice recuperar lo robado, María Eugenia, me gustaría que desarrolle un poquito más esa idea, porque lo que nosotros hemos vivido, yo tengo ya 47 años y ahí sí estoy muy de acuerdo en lo que mencionan. Hay muchos sentenciados, hay muchas personas que tienen problemas con la justicia, pero los jueces o el gobierno de turno les sentencia 3 años, 4 años, 5 años, 2 años, pero nunca se les puede confiscar esos bienes. ¿No sería lo lógico y más contundente que los gobiernos sean más implacables, la justicia sea más implacable, a más de cumplir con la causa, cumplir con la sentencia, que esos bienes sean confiscados? ¿Alguna ley que ustedes lleven a la Asamblea Nacional? Claro, estábamos hablando justamente de que nosotros dentro de la ley de extinción de dominio tenemos dos elementos y dos componentes importantes que se aprobó, ¿no es cierto?, que es la imprescriptibilidad y la retrospectividad. ¿Qué significa esto? Que no tenga caducidad y que sea totalmente retrospectivo. O sea, significa que si se comprueba que lo robado ha sido de años anteriores, se pueda recuperar. Mire, esto es importante lo que estamos señalando. Le comento que me ha contentado mucho el hecho de que tengamos este punto de vista, porque creo que es el sentimiento del pueblo. No es posible que estén 3 años, 4 años y salgan a disfrutar de lo que nos quitaron, porque nos quitaron salud, nos quitaron la educación, nos quitaron la dignidad. Y esto es totalmente viable, siempre y cuando, le volvemos a decir, haya una asamblea que responda a los intereses.
Mire, la reforma al COIP, otra de las cosas que nosotros estamos proponiendo es la muerte electoral. Y el hecho de que no puedan volver a la ley, o sea, en las LOSEC, no puedan volver a ser servidores públicos. Aquellas personas que lógicamente se les sentencie bajo los procesos correspondientes, que sus bienes hayan sido de actos ilícitos o ellos hayan estado participando de actos de corrupción. Entonces, ¿de qué es probable que se pueda realizar? Sí, pero nosotros tenemos que también pensar en cómo va la estructura. Si nuestra estructura como tal, en el gobierno de Yacu Pérez, seguramente estará en la segunda vuelta, que queremos que será un gobierno del pueblo y por el pueblo, nosotros iremos a recuperar lo robado, porque está ahí, está demostrado, se encuentra. Lo que ocurre es que no existen las leyes, como le dije. Ahora en enero se aprobó la ley de extinción de dominio. Una ley que fue aprobada, le digo sinceramente, de manera muy compleja, con mucho enfrentamiento, porque los asambleístas querían detenerlo. Pasó, no lograron sumar la mayoría de votos, pero al final hubo un acuerdo, porque esa ley, como usted sabe, tiene que regresar al gobierno. El gobierno seguramente la vetará en las partes que ellos consideren, porque como todos en su mayoría se han encontrado en el reparto, ya tienen todo repartido, seguramente vendrán nuevamente a la asamblea. La asamblea tendrá 30 días para debatirla, como seguro tampoco la debatirán, entrará al ministerio de la ley, con la observación que le haga el presidente. En este caso, nosotros tenemos la propuesta de que la ley debe pasar sin reforma y que tiene que ser aplicada sin ver a quién. El que haya cometido actos de corrupción o actos ilícitos tiene que devolver al Estado lo que se robó, porque no es que lo ha cogido, se lo ha robado, le ha quitado a los estudiantes, le ha quitado a la salud al pueblo ecuatoriano, le ha quitado obras. Entonces, eso es lo importante. Y en el tema de las reformas al COI, lo que hablamos, la muerte electoral. Nosotros consideramos que no puede ser posible lo que usted decía. Yo tengo una pregunta, María Eugenia. ¿Por qué ustedes como partido político, como movimiento político, no sacaron un propio candidato para la presidencia? Porque Yacu Pérez, no está vetado a aquello de haber expresado en la unidad. Para nosotros, Yacu Pérez es un hombre que ha venido desarrollando luchas importantes, defensor del agua. Ustedes como movimiento político, como unidad popular, ¿por qué no sacaron su propio candidato? Le vuelvo a repetir. Es una pregunta, es una inquietud. Es decir, que ustedes ya tienen ciertas conversaciones con algunos partidos políticos para ir formando esas alianzas que de pronto incluso hasta es normal y beneficioso. En otros casos no, porque no se mal utiliza esas alianzas. Bueno, en nuestro caso ha sido diferente, porque en nuestro caso fue una propuesta hecha desde los sectores populares. No la elaboró en Unidad Popular como tal. Para que usted lo sepa, lo venimos empujando desde los gremios, desde los trabajadores, desde los pueblos, de la gente que viene sintiendo el dolor. Entonces, en esa unidad, porque Unidad Popular no tiene dueños de partido, como ocurre en la mayoría, que existen dueños de partido. Unidad Popular no tiene dueños de partido. Unidad Popular es la representación del pueblo en las diferentes asociaciones gremiales o las instancias. Aquí está representada la juventud, está representados los maestros, los pequeños y medianos comerciantes, está el agricultor, la mujer, el hombre, el trabajador, entonces el obrero. Entonces, en esta unidad, nosotros lógicamente pensamos... Pero Unidad Popular no es en su esencia, no es del extinto MPD. Por eso, pues, esas son sus bases, pues, de eso estoy hablando, que no tiene dueño, sus bases son los obreros y los trabajadores. O sea, nosotros no tomamos decisiones porque una persona lo quiere, nosotros tomamos decisiones en conjunto con todos los sectores populares que la conforman. A eso le estoy diciendo. Y estos sectores populares decidieron apoyar la candidatura de Yacu Pérez de la forma más atinada, de la forma más correcta, porque entre los candidatos que se postulaban es el hombre que no está manchado con la corrupción, no tiene un pasado oscuro, y lógicamente defensor del agua, el defensor de la naturaleza, ha sido un hombre que hasta el momento muy inteligente, sus propuestas son claras, aparte de que no ha sido un plan de gobierno o una propuesta de gobierno que le ha nacido a él o a su equipo. Es una propuesta, vuelvo a repetir, de gobierno elaborada, planificada desde los sectores sentidos, o sea, desde la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Quiero preguntarle a María Eugenia, ¿alguna propuesta que lleven ustedes a la Asamblea Nacional ya que quieren recuperar la economía? Consideramos que los sueldos de los servidores públicos
son demasiado exagerados y en comparación con el salario básico en el Ecuador, que honestamente no les alcanza ni para cumplir la canasta básica. ¿Qué propuesta tienen ustedes para que exista un equilibrio con relación a esas distancias tan abismales que existe entre el sueldo de los servidores públicos y un trabajador normal, común y corriente? Bueno, le comento, realmente los sueldos acá en Ecuador, los servidores públicos también están golpeados en sus sueldos. No es que existe son exorbitantes, tampoco no es real. Yo soy servidora pública y eso no es real. Ahora, me refiero a asambleístas, me refiero a gobernadores, ya, entonces ahí sí. alcaldes, presidentes. Primero yo considero que tiene que ser rebajados los sueldos. Esa es una de nuestras propuestas. Nosotros consideramos que los ¿Ustedes tienen alguna propuesta en firme? Por supuesto. Me gustaría que me haga llegar, por favor. Sí, es más, está en el CNE, o sea, usted puede ir a la página del CNE. Gracias, muy amable. A la página del CNE, entonces en la página del CNE están nuestras propuestas. Y una de las cosas que nosotros también, unidos a la de Jaco Pérez, es el hecho de que los sueldos de los asambleístas, de los ministros, de este tipo de rango, ¿no es cierto? Hablamos de los cónsules y todo eso, no puede ser tan exorbitante. Ya eso es un robo descarado, un robo descarado. Y tengo la plenitud y tengo la frontalidad de decir, como le decía yo a un inicio de la entrevista, yo no pertenezco a ningún partido político, sí apoyaré a la reconstrucción de mi patria, ¿no? Y también quiero aclarar algo, que este medio de comunicación es abierto para todas las ideologías políticas. Acá están abiertas las cabinas. Cuando deseen, tienen nuestros contactos y se pueden, valga la redundancia, contactar con nosotros para que tengan estos espacios de diálogo, porque acá no solamente se le invita a participar a alguien que tenga nuestra afinidad o coincidamos ideológicamente. Esto es abierto para todos. Continúe, por favor. Entonces nosotros consideramos que una de las cosas importantes es lo que decía, hay que rebajar el sueldo inmediatamente. No es que porque Marlene esté de candidato a asambleísta, no, por el contrario, entramos para aquello. Nosotros consideramos que debe ser rebajado los sueldos de todos los que mantengan esos rangos de ministros, de asesores, cónsul. No puede ser posible que de manera indignante, como usted lo acaba de decir, mientras personas trabajan 8, 12 horas, 15 horas por $200, haya sueldos de $4,000, $5,000 sin pensar en la economía del país. Una de las cosas importantes, consideramos aquello. Los sueldos tienen que ser totalmente rebajados. Eso es sin precedente, no se discute, eso se tiene que aplicar. Y desde nuestra propuesta, nuestros asambleístas, incluyéndome, lo haremos, ¿no? Bien, esto se logrará inyectar un gran ahorro al país. También pienso que deben restarle la cantidad de asesores, no solamente a los asambleístas, hablo de manera general a todas estas instancias de altos niveles. ¿Qué opina usted, María Eugenia? ¿Tienen alguna propuesta como movimiento político, alguna iniciativa suya personal como candidata? La reducción del Estado porque es extremadamente obeso. No, le comento, nosotros, mira, para eso también nosotros tenemos que revisar las situaciones geográficas. No todas las instituciones podemos decir que nos sirven, porque tenemos la ruralidad y la urbanidad. Y sí, consideramos que sí, que hay un estado obeso y tenemos que ir a hacer la revisión. Por eso que no signifique tampoco el hecho del desempleo, porque esa es la otra parte. Usted habrá entendido que cada vez que se habla de reducción, generalmente se habla de desempleo, ¿no? Nosotros consideramos que sí, que hay que optimizar recursos, pero dentro de esta propuesta tendremos que ir al análisis y la revisión de los diferentes ministerios. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, voy a dar un ejemplo, nada más para que usted tome en consideración, el Ministerio de Educación necesita maestros. Estamos hablando de que necesitamos alrededor de 70,000 a 80,000 docentes, ¿no? Posiblemente habrán ministerios donde habrá personal que pudiese, que tenga el título de la docencia, que pueda ir a servir, y así de esa manera revisar, ¿no? En la optimización, porque también eso de reducción también se podría malinterpretar del desempleo, y nosotros estamos en contra del desempleo mucho más en este tipo de crisis. Tendremos que buscar las medidas, como les estaba explicando hace un momento, que nos permitan optimizar los recursos, que no es lo mismo que reducir. Optimizar, porque hay ministerios que sí necesitan
le vuelvo y le repito, un ejemplo, el Ministerio de Educación, otro ministerio, el Ministerio de Bienestar Social. Entonces, podríamos unificar ministerios, como algunos compañeros lo han venido planteando, y que me parece importante, pero esto ya lo tendríamos que desarrollar en el análisis. No tenemos las cifras exactas, porque usted sabe que los ministerios tampoco, no es que nos entregan las cifras exactas, pero la propuesta está clara y está precisa. Ahora, también es importante, casi ningún candidato ha mencionado, más bien ha sido preguntas de nuestra audiencia, perdón, y preguntas propias. ¿Cuál es el número de asambleístas que ustedes consideran que deberían representar al Ecuador, entendiendo que 137 asambleístas es demasiado para una extensidad, para un territorio tan pequeño como Ecuador? Tan pequeño. Sí, bueno, eso también lo hemos venido analizando y consideramos que sí tiene que hacerse la revisión, porque los asambleístas tienen que, lógicamente, tener una representatividad por provincia. Entonces, tendremos que ver la población, el número poblacional por provincia, y empezar, lógicamente, desde ahí la revisión de la reducción de los asambleístas. Posiblemente puede ser que haya una rebaja del 30% de los asambleístas, ¿no? Dependiendo de la cantidad poblacional. Hay provincias totalmente extensas, donde lógicamente va a tener una representación mayor. Habrá provincias más pequeñas, donde tendrán que también reducirse, pero sí, consideramos que sí es verdad, lo que usted dice también es real. El número de asambleístas es alto, realmente para la cantidad poblacional. Esa es otra de las redistribuciones que tenemos claras, y que también está entre las propuestas que está haciendo el señor Jaco Pérez, candidato a la presidencia de la República. Decirle en este momento, esta es la cantidad, sería mentirle, porque lógicamente dentro de la propuesta tendremos que ir revisando aquello. Sí, parece que se fue la... No, aquí estoy. Es que es lo que... Perdimos por unos segundos, permítame un segundito. Sí, seguimos. María Eugenia, como mujer, ¿cuál es el proyecto de ley que están presentando ustedes a la Asamblea Nacional para minimizar los femicidios y el abuso en contra de la mujer? Los femicidios realmente son alarmantes. Lo que vivimos en el tiempo de la pandemia, ver dentro de la casa lo que se vivió, el agresor con su víctima, y no solamente la mujer, también los niños. El agresor con su víctima, los porcentajes aumentaron. Se hablaban ya de que, bueno, por lo menos acá en Guayaquil, se hablaba ya de que pues, cada 15 a 20 días estaba muriendo una mujer. Y sí es verdad, nosotros no tenemos políticas que permitan la erradicación de la violencia de género. No solamente políticas de castigo, sino políticas preventivas. Hacia allá también hay un proyecto, un programa. Nosotros hemos estado en conversación con un grupo que se llama Mujeres por el Cambio. No sé si ustedes los habrán escuchado allá en el exterior, existe acá en el país a nivel nacional. Y este grupo de Mujeres por el Cambio ha elaborado un mini proyecto, ¿no es cierto?, un proyecto que nos permita, desde la reinserción de la mujer en el aspecto laboral, los microemprendimientos, hasta el hecho de una ley que sí existe, que sí existe por si acaso, que no es que la estamos creando, eso que quede claro, sí existe, no será de tratamiento correspondiente desde la Asamblea Nacional, que es, pues, lógicamente, en la violencia, no la violencia en el hecho como castigo, sino que en la violencia, el hecho de prevenir la violencia. Y esto lo vamos a hacer poniendo organismos que atiendan de manera directa en las comisarías de la mujer, no como está actualmente estructurado, sino que darle la viabilidad. Por ejemplo, la asistencia en los hogares, ejemplo, la asistencia psicológica, se da, pero es tan complicado, es tan anulado, que muchas veces se genera la ayuda a la mujer cuando básicamente está asesinada, o sea, no llega. Entonces, eso será una de las cosas prioritarias, porque dentro del hogar, cuando la mujer sufre la violencia, también la sufren los hijos. Entonces, tenemos hacia ellas microemprendimientos, créditos que también consideren también eso de la discapacidad, ¿no es cierto? Ver el número, y otra de las cosas que también consideramos que tiene que haber una revisión en la tabla salarial. Parece increíble, y bueno, usted lo tiene que saber, porque esto que está en el medio constantemente, tiene que saber que las mujeres cobramos y tenemos un sueldo menor, inferior que los hombres.
Cosa injusta, cosa injusta. Cosa injusta, sí. Inclusive hasta los niveles de jerarquía, o sea, enfrentamos la marginación, el machismo, los niveles de jerarquía. Para entregarle a un nivel de jerarquía a una mujer chuta, esta tiene que pasar por una serie de criterios, cuando generalmente siempre en el hombre lo consideran diferente. Entonces nosotros enfrentamos realmente desde la política propia de gobierno un sistema patriarcal, pero eso no significa que la lucha no está, ¿no? La lucha continúa, la lucha se encuentra entre el porcentaje de despedidos. Si nos ponemos a revisar, realmente las mujeres también en un alto nivel de despido. Ahora María Eugenia, ustedes especialmente en su ciudad, en su provincia, no quiero satanizar, pero vemos que se ha incrementado la delincuencia, el sicariato, especialmente en Guayaquil. ¿Cuál es la propuesta de ley que ustedes llevarán o están llevando a la Asamblea para luchar contra eso, para erradicar de ser posible? Mire, realmente el sicariato, bueno, le digo algo, el sicariato, el robo, la drogadicción son problemas que se inician de manera social, realmente por la falta de empleo, la falta de oportunidades. No podemos decir que un niño nace ladrón, o un niño nace que mató, o un niño nace sicario, o sea, no, eso no lo podemos decir. La sociedad realmente ha perdido valores éticos, y nosotros pues lógicamente sí hemos presionado. Nosotros consideramos que debe haber primero tiene que implementarse una ley desde el aspecto social, lo que hablamos, lo que genera empleo. Segundo, yo sí considero que debe haber una mejor dotación a las fuerzas policiales. Yo creo que los barrios tienen que ser barrios seguros, que tiene que haber mayor patrullaje, que tienen que haber circuitos de seguridad armados en los diferentes sectores. Hoy vemos que el sicariato se da hasta por $10. Entonces, no consideramos, usted sí se ha enterado que hoy, o sea, allá lo sabe, yo decía hace un momento, sin mentirle, yo decía, conversaba con un vecino, le digo, sí, ahora está por $50 se mata. Y no, María Eugenia, me corregía, dice, usted no va a creer que hasta la gente mata hasta por $10. Entonces, eso determina también un nivel de desesperación en la crisis que vivimos. Sí es verdad que necesitamos una mejor dotación, los circuitos barriales, el botón de pánico, la dotación a la Policía Nacional, pero también es verdad que tenemos Pero la Policía Nacional hoy en día la Policía Nacional tiene equipos, incluso creo que hasta para viajar a la luna con esos Robocops que implementó, que les equipó el gobierno. No, pero es que eso es lo que trato de decirle. Cuando hablamos de la implementación, la dotación, hablamos de que está al servicio de la comunidad, no que está al servicio del gobierno. Por eso que yo le hablaba de los circuitos barriales. Los circuitos barriales son los policías dedicados al sector, al barrio, a la comunidad, al líder comunitario, a la organización que se hace. Entonces, por eso yo le hablaba de los circuitos barriales. Hablaba de este tipo de dotación que nos permita, del botón de pánico, por ejemplo. Eso debería tenerlos absolutamente todo. Tendría que haber un circuito de manera total que inclusive esté conectado al 911, pero que no responda a los 40, 50 minutos, ¿no? Sino que responda de manera inmediata, con un circuito totalmente establecido. El PAI más cercano o la unidad más cercana de auxilio, o sea, vendrá al llamado. Pero si estamos hablando de totalmente circuitos aislados, como está ocurriendo hasta ahora, porque resulta que yo estoy por decirle, ¿no?, en el centro de la parroquia, pero mi circuito más cercano está a 10, 15, 20 minutos. Entonces, de eso estamos hablando, de comenzar a cerrar los circuitos. Y específicamente estos circuitos donde hay zonas candentes. Realmente lo que usted decía, hay zonas y zonas, roban en todos los lugares, pero hay zonas, lógicamente, donde deben llevar una mayor atención de estos circuitos policiales. Una de las fuentes de mayor ingreso hacia el presupuesto del Estado ecuatoriano es la explotación de los recursos naturales, pero ¿cómo hacer si el candidato de ustedes, que lo ha mencionado en varias ocasiones, Yacu Pérez, es ecologista? Entonces, ¿cómo hacer para poder conseguir esos recursos, entendiendo que tenemos la explotación del petróleo, de las minerías, y ahí está gran parte de la fuente de ingresos? ¿Cómo hacer para poder no explotar y más bien dejar eso bajo tierra,
pero obtener recursos económicos para poder solventar los gastos. Bueno, cuando hablaba él de la minería a escala abierta, lógicamente hablaba de la contaminación que esta está produciendo. Es verdad, es totalmente ecologista, pero él también ha presentado promueve, pues lógicamente, alguna propuesta, como es también el uso de la energía solar, la geotérmica, las microcentrales hidroeléctricas. Sí, yo le digo algo, alguna vez le preguntaban y le decían a él, ¿usted está de acuerdo con esta minería? Y él decía, nosotros tenemos que ir a una consulta popular. ¿Y por qué? Porque hay sectores y sectores. Nosotros consideramos que hay sectores en los cuales se ha permitido la explotación, se ha venido dando, pero, muchas gracias. Pero ¿dónde ha habido el problema? En sectores donde no debieron haber sido tocados, por ejemplo, la joya de Sasha. Y por lo tanto, sí, yo sí creo que siendo los recursos naturales importantes, se puede dar siempre y cuando haya la responsabilidad de las empresas. Se hagan los estudios correspondientes de contaminación, porque la contaminación es alta. Usted puede haber visto lo que nos ocurrió en la Amazonía. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los estudios. Se puede dar siempre y cuando se realicen los estudios correspondientes. Alguna vez un empresario le decía, dentro de una responsabilidad comunidad-empresa. Aunque él lo ha vetado totalmente. Alguna vez dijo, inclusive, que iremos a una consulta popular. Que sería uno de los países, tal vez del primer país en el mundo, en no explotar sus propios recursos, como que no tiene mucho sentido, e incluso parecería ser demagogia todo eso. Pero estamos acá, todo esto queda para la eternidad de ser posible, todo esto queda grabado, porque igual podemos seguir haciendo los seguimientos a las promesas, a las propuestas de los candidatos, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarle ahí, María Eugenia, a más de tener alianzas ya con el partido de Pachacuti, ¿con qué otro partido político se aliarían ustedes para sacar adelante, para dar viabilidad y hacer una realidad todas las propuestas que tienen en carpeta? Bueno, lógicamente con los progresistas, con aquellos democráticos, sectores democráticos, profesionales, aquellos que están sintiendo la crisis, aquellos sectores populares. Pues, todos dicen igual, todos, absolutamente todos dicen lo mismo. No todos, porque no todos son democráticos, ni todos piensan en el pueblo como nosotros lo vemos. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con muchas propuestas de muchos candidatos, no es que los quiera nombrar, ya que usted lo está diciendo acá, estamos de acuerdo. Entonces, lógicamente, con quien coincidimos políticamente, en este caso fue con Pachacuti, y por lo tanto caminamos junto a ellos. No vamos a decir que coincidimos, por ejemplo, con la lista 1, eso es imposible, totalmente incompatible. Nosotros hemos venido combatiendo el correísmo y toda su corrupción, y para nosotros su candidato representa aquello. No podemos hablar, pues, en este caso, de los Bucaram. Entonces, no podríamos. Nosotros estamos, lógicamente, empujando la transformación de este Ecuador junto a la candidatura de Jack Pérez, que seguro estará en la segunda vuelta. ¿Cuál es la propuesta que llevan ustedes para algún plan de vacunación a nivel nacional? Bueno, es lamentable lo que está ocurriendo ahora. Eso nosotros lo estamos tratando en lo que es salud pública, ¿no? Salud pública y seguro social. Es lamentable lo que está ocurriendo ahora con las vacunas que han traído desde el exterior para los grupos vulnerables acá en Ecuador sobre el COVID. Vemos lo que ocurrió con el ministro de Salud. En este caso, nuestra propuesta es atender la vacunación a nivel nacional, porque una de las cosas que tiene la Unidad Popular entre su propuesta es la defensa de la vida. Y defender la vida también es defender la salud, defender el trabajo. Entonces, nuestra propuesta dentro de la salud pública es el hecho, la atención de las vacunas a todo el territorio ecuatoriano, porque realmente sí lo puede hacer. Yo decía alguna vez, y aquí lo vuelvo a manifestar, cuando hablamos de las leyes, yo digo, pero si han tenido el dinero para robar, han tenido el dinero para repartir, han tenido el dinero para entregar falsos carnets de discapacidad, y entre gallos de medianoche, como dice, Dios los junta, Dios los crea y la corrupción los une, pues lógicamente asambleístas
del pueblo, luchadores sociales, también tendremos esa voluntad política de hacer leyes a favor del pueblo. Y entre esas está el sistema de salud pública. No solamente la seguridad social, el sistema de salud pública que atiende alrededor del 70% de la población ecuatoriana, y ahí están los procesos de vacunación. Y no solamente los procesos de vacunación del COVID, déjeme decir, y muy bien lo que usted decía, los procesos de vacunación que deben darse a toda la población ecuatoriana, la influenza, a los niños recién nacidos del sarampión, la atención como tal de este tipo de vacunas que permita reforzar el sistema inmunológico y que no nos permita enfermarnos. Eso también son, la vacuna pertenece a la medicina preventiva, porque obviamente que sí, pero yo me refería específicamente, ¿tienen ustedes algún periodo de tiempo para lograr vacunar a toda la población ecuatoriana? Porque hoy estamos viviendo una situación calamitosa y usted mismo mencionaba a un inicio que cadáveres en cartones, la gente tirada en el piso. ¿Tienen algún plan ustedes como movimiento político, como alianza política? Claro que sí. Usted sabe que nosotros estaríamos entrando en mayo, en mayo de 2021. Eso significa que prontamente no. Pero dentro de los primeros meses, yo consideramos que dentro de los primeros meses la población ecuatoriana tiene que estar atendida. Lógicamente revisando primero los grupos vulnerables como corresponde y de ahí a toda la población ecuatoriana. Todos aquellos, los 17 millones. No tienen específicamente, no tienen un periodo para decir dentro de este periodo, dentro de 4 Nosotros consideramos que a partir de mayo hasta el mes de junio, como le dije, de manera inmediata, estaríamos atendiendo, los 2 primeros meses estaríamos atendiendo a la población ecuatoriana. En 2 meses vacunarían a 17 millones. Esperamos cumplir, porque lo que ocurre es lo siguiente, por eso estamos hablando de los grupos vulnerables, creo que al inicio se lo dije. Entonces estamos hablando primero de los grupos vulnerables y ahí estaremos atendiendo. Pero vamos a empezar en nuestro primer mes de asambleísta y lógicamente en el gobierno de Jacob. María Eugenia, ¿cuál es la ley que usted consideraría la ley que de mayor relevancia llevarán ustedes a la Asamblea Nacional como movimiento político Unidad Popular? Bueno, le comento algo. Yo voy a hablar desde el sector educativo, ya que usted me está diciendo. ¿Y por qué lo manifiesto? Porque es que Unidad Popular está formado, como le dije, de los diferentes sectores populares, maestros, trabajadores, y para nosotros, o sea, hablo en el caso del sector educativo, quien le habla es la presidenta de la Unión Nacional de Educadores del Cantón Guayaquil. Para nosotros, sin precedente, una de las cosas más importantes es una nueva ley de educación en el país. Nosotros queremos una educación pública, gratuita, comunitaria e intercultural, ¿no? Que tiene como propósito generar educandos en y para el trabajo, en la ciencia y la tecnología y para la vida. Implica una pedagogía emancipadora que surge en el debate, la experimentación, la evaluación y lógicamente la participación de todos sus actores, es decir, los representantes, los padres, las madres de familia, las autoridades. Hoy nosotros hablamos del cambio de la malla curricular, hablamos de un ministerio diferente, hablamos de cerrar esa brecha de la conectividad, pero también esa brecha digital. Miren, que se habla de que en la ruralidad, justamente hoy hablábamos unos compañeros de unos porcentajes, hablábamos de que se ha dado el censo y hablamos de que el 37% de los hogares, 37% de los hogares tienen acceso a internet. Esto es decir, que 6 de cada 10 estudiantes no tienen internet en su casa. En la urbanidad, ahora en la ruralidad es totalmente más triste, hablamos ahí de un 16%. El acceso al internet ya no tiene que ser un servicio optativo, sino que tiene que ser un bien común. Para nosotros, la educación es el eje principal. Debe respetarse el presupuesto de la educación y debe devolverse los $1.000 millones. Hoy enfrentamos niños con desnutrición, enfrentamos miles de niños fuera del sistema educativo porque sus padres han sido despedidos y no tienen cómo seguir el proceso del sistema. Entonces, aquí es donde los maestros hemos entrado, hemos visitado los hogares, le hemos llevado las guías, le hemos llevado las matrices para que ellos puedan desarrollarse. Mire, un país donde no se invierte en educación es un país que no tiene desarrollo. Entonces, desde el sector educativo nosotros hemos elaborado dentro de esa propuesta en el sector educativo, ¿está contemplado
algo para los ecuatorianos residentes en el exterior? Miren, el sistema educativo, bueno, en el sistema educativo de manera general, como tal, los residentes en el exterior, es la educación virtual, o sea, las plataformas abiertas y las redes abiertas. Pero para nosotros tenemos una propuesta, y a buena hora usted lo está manifestando, para nuestros compatriotas residentes en el exterior. Nosotros estamos solicitando dentro de nuestras propuestas, y creo que los compañeros también de ya lo están impulsando, la reforma a la ley de movilidad en el artículo 24 y en el artículo 40. Mucho se ha escuchado y mucho se ha vivido. No lo he vivido en carne propia porque no me ha sucedido, pero sí lo he visto, por ejemplo, el hecho de que nuestros compatriotas no tienen cómo hacer la repatriación de los cuerpos de aquellos que pierden lógicamente la vida en el exterior. Alguien decía por ahí que inclusive le hacían como una revisión económica a sus familiares, y digamos que si sus familiares tenían una casita, no le enviaban los cuerpos, porque de ahí todos los migrantes, lógicamente, en solidaridad se unían para tratar. Entonces, nosotros consideramos que toda persona que fallezca en el exterior tiene que ser repatriado a su lugar natal, en este caso al Ecuador, sin mirar esa condición económica. Debería darse, así como también les da hace un momento, ¿no? Los cónsules tienen que bajarse los sueldos, consideramos que es indignante, usted lo manifestaba hace un momento, como también el hecho de la Defensoría del Migrante. No lo he vivido. Pero María Eugenia, volvamos a la pregunta. Vivimos fuera del Ecuador más de 3 millones de ecuatorianos ¿Ya? distribuidos en diferentes lugares, sectores del globo terráqueo. Claro, Europa. Pero la mayor concentración está en Estados Unidos y en España. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es ese proyecto de ley que ustedes estarían llevando con referencia a la educación? ¿Hay algo en concreto o todavía no se ha analizado? Es que digo una cosa. Es que digo una cosa, decir que en educación nosotros podemos llevarla ya, pues como tal, los currículos son diferentes. Nosotros no podríamos decir que en educación nosotros vamos a empatar con la educación norteamericana, porque es una irrealidad. No, me refiero yo que usted dice que se dictarían clases virtuales, pero si me puede desarrollar un poquito más, porque existe... Ahí sí, pero hablábamos de clase virtual dentro del territorio ecuatoriano. Claro, obviamente. Claro. Entonces nosotros cuando hablamos de la clase virtual dentro del territorio ecuatoriano, por eso es que nosotros le estábamos diciendo, todo país tiene su propia ley dentro de su constitución. O sea, nosotros no podríamos, mal de nuestra parte, decir, eso sería demagógico pensar que dentro de esta ley nosotros tenemos un alcance hasta allá, sería imposible. Sería, lógicamente, romper con todo tipo de protocolo, y eso sería demagógico. Cuando nosotros hablamos de la educación virtual, hablábamos solamente dentro del territorio ecuatoriano y hablábamos de que esta no es compatible. Lógicamente, esta educación virtual que hoy habla el Ministerio de Educación no es compatible con la gran realidad del país. Por eso le estaba dando las estadísticas. Ahora, ¿cómo nosotros estamos tratando de que esto, lógicamente, esta brecha comience a cerrar? Primero, nosotros tenemos empresas estatales, como es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, el CNT, que de por sí ya brinda servicios de conectividad y también tecnológico, por si acaso. Ellos también venden equipos, tablet, teléfono. Entonces, si tenemos una empresa del Estado, esta empresa del Estado, bien, y tenemos también empresas particulares, como el caso de Claro, tenemos empresas como Movistar, que firman contratos con el Estado. Es lo más normal que el Estado en este tiempo de pandemia exija de ellos la apertura de la conectividad a toda la población ecuatoriana, que en realidad, y cuando hablamos de la población ecuatoriana, hablo básicamente de los estudiantes, que estamos hablando de 2.500.000, que en realidad no es que es algo interminable. Estamos hablando de 2.500.000, cosa que es totalmente viable. Déjeme decir, cuando se abra esta apertura y el Internet sea de los estudiantes, para que esta educación virtual, porque principalmente para que exista educación virtual, tiene que tener el Internet en su casa. Caso contrario, no va a existir. Pero usted dice que sería imposible que pueda abarcar estas clases virtuales dictadas desde Ecuador hacia el exterior, y mire cómo nos estamos comunicando hoy en día. Pero yo hablo de las clases virtuales, cuando le hablo de las clases virtuales, esto sí puede ser, pero yo le hablo de las clases virtuales dentro del sistema educativo, porque yo le puedo dar clase virtual a usted, pero el sistema educativo tiene una validación.
Cuando hablamos de la validación, hablamos del reconocimiento del grado. Precisamente por eso van ustedes como candidatos a la Asamblea Nacional para promover esas leyes. Claro, por eso, para promover. Para todos los ecuatorianos, porque mucho más allá de estar fuera de Ecuador, también somos ecuatorianos. No, y en muchos casos necesitamos y precisamos de esos facilidades, de esa... Claro, es que le vuelvo a repetir, eso se puede dar, pero en este caso, por ejemplo, yo no sabría decirle si en Estados Unidos, por ejemplo, la población no tiene internet, por ejemplo. No sé, he escuchado que todo el mundo tiene internet. Ya, entonces no es una realidad nuestra. Entonces, por ejemplo, acá hablamos de la realidad como tal. Ahora, si hablamos de la conectividad que puede darse a todos los niveles, es verdad, también puede llevarse hasta allá, pero cuando nosotros hablamos del sistema educativo como tal, en un sistema educativo hay validación, como existe allá. Nosotros podemos ir allá, pero por eso le vuelvo a repetir, ya se tendría que hablar de los tratados, tendríamos que hablar dentro del Ministerio de la Ley cómo es que nuestra validación ecuatoriana puede ser que les llegue allá y les pueda valer como grado, como curso. Realmente no sé cómo allá estará el sistema educativo. Acá, para ser aprobado, el Ministerio de Educación, lógicamente, aprueba horas, aprueba exámenes, entonces, pero dentro de nuestra ley, ¿ya? Dentro de nuestra ley. Nosotros podemos impartir las clases, pueden conectarse, usted lo acaba de decir, pero qué tan viable es que haya la aprobación de que aprueben los grados. Eso ya tendríamos que ver. Eso tendríamos que verlo, yo no lo creo que sea viable. Yo quiero aclarar este punto. Parece que no nos estamos entendiendo muy bien, o yo no me sé explicar muy bien. Es tan fácil y tan sencillo, ¿no? Dígame. Tienen los profesores en el Ecuador. Acá existen la Casa Ecuatoriana, los consulados, puede haber convenios con algunas instituciones y se puede dictar clases, qué sé yo, por las tardes o un fin de semana se conectan vía online. Bueno, de acuerdo. No, entonces no lo veo tan difícil, lo que falta es voluntad política para dar esas oportunidades a los ecuatorianos. A ver, le comento algo, le vuelvo a repetir. Ese proceso parece que usted no me está entendiendo. Ese proceso se puede dar y ese proceso se puede dar de la manera más sencilla. Lo que le estoy tratando de entender como clase ya de la acreditación en el sistema educativo, a eso me refiero. ¿Qué es la acreditación? Es decir, usted terminó el grado y pasa a quinto grado, pasa a sexto grado. Esa es la escolaridad. A eso me refiero. La escolaridad no creo que desde Ecuador nosotros podamos impartirla hasta los Estados Unidos, porque ya tendríamos que estar en unos convenios, en conversación, y ellos tendrán que decir, bueno, ¿nuestra oferta les alcanza a los ecuatorianos, sí o no? Entonces, eso se tiene que hacer bajo un estudio ya, si es que de pronto los ecuatorianos allá no tienen acceso a la educación, entonces ahí tendríamos que ver el porcentaje para que nosotros podamos dar la escolaridad. No hablamos de la clase virtual, que es otra cosa, que es lo que usted y yo vemos, no. Yo hablo mucho más allá. Yo hablo de la escolaridad. No precisamente, pero lo que pasa, María Eugenia, aquí en el momento que reciben las clases o reciben esa capacitación, los ecuatorianos no estarían obteniendo un título dentro de la Unión Americana, sino sería como ecuatoriano basado en las leyes de educación del Ecuador. Es decir, no es difícil. En fin, continuemos, María Eugenia. Para ir terminando ya con la entrevista, quiero recordarles que... Gracias. Más bien quiero agradecerle a María Eugenia, quien es candidata de las listas 2 de Unidad Popular, candidata asambleísta por el distrito 3 de la provincia del Guayas. También a nuestra audiencia, quiero recordarles que nos pueden sintonizar en Facebook en Punto de Vista Global, en YouTube Punto Global, en Instagram Punto de Vista Global y en Twitter @global_. María Eugenia, ¿cuál sería su mensaje de despedida ya para su electorado, ya que nos queda muy poquitos días para ese día anhelado para los ecuatorianos, específicamente el 7 de febrero? ¿Cuál sería su mensaje final? Bueno, si no revisamos la historia, estamos condenados a repetirla. No votes por los mismos que nos robaron la salud, la educación, el trabajo, la dignidad. Es hora de votar diferente. En Unidad Popular, listas 2, se encuentran luchadores sociales. Está la gente del pueblo, los trabajadores, aquellos que no hemos sido parte del reparto, ni de la corrupción, ni con antecedentes nefastos. Hoy es tu oportunidad. Piensa, suma voluntades y junto a Jaco Pérez tendremos el gobierno del pueblo y por el pueblo. Unidad Popular, listas 2. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Fue María Eugenia, candidata asambleísta por las listas 2, Unidad Popular, por la provincia del Guayas.
Nuevamente, el agradecimiento de siempre a nuestra audiencia por permitirnos estar dentro de sus hogares. Mediante nos vemos en una próxima edición. Soy Orlando Carrera. Un abrazo para todos. Oye, me está diciendo que en un lugar del primer mundo quieren la educación ecuatoriana. Por eso yo no sé si hay problema en internet, no, acá lo tenemos.